Damos gloria a Dios por este momento tan maravilloso, el cual el Señor nos ha regalado para poder estar en su presencia y también para sentarnos a la mesa y disfrutar del consejo de la palabra del Señor. Muchas gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad tan maravillosa y tan gloriosa, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a tomar la palabra ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 13, el verso 4. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 4. Búsquele a la niña mayor también allá en la niña pequeña. Gloria al nombre de Jesucristo. Me permito tomar este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el nombre de nuestro Dios bendito desde ahora y para siempre. Dice esta versión: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Al nombre del Señor sea toda gloria y toda exaltación. En esta hora vamos a tratar bajo el tema a los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará. En este caso, adúlteros. Cuando se mencione la palabra en este tema, adúlteros, habla es de infidelidad, de deslealtad hacia el cónyuge. El que caiga en este acto es desleal, es infiel a su compañera, a su compañero. Alabado sea el nombre del Señor. Este conocimiento que a partir de este momento vamos a adquirir es para que cada uno de los hijos de Dios nos mantengamos siempre fieles, honrando a Dios, respetando esta institución del matrimonio, respetando al cónyuge, alabado sea el nombre del Señor, y honrando y respetando ese pacto que un día tuvimos o llevamos a cabo, alabado sea el nombre del Señor. Muchos errores, todos hemos cometido, cada uno individualmente, de los que hemos llegado al cuerpo de Cristo, que hemos sido parte de ese cuerpo redimido con la sangre de Jesús. De una o de otra manera hemos cometido errores, hemos cometido pecados, pero que Dios, a medida que vamos avanzando en este caminar, Él nos va abriendo nuestros ojos y vamos adquiriendo el conocimiento de cómo es que tenemos que vivir agradando y honrando el nombre de nuestro Dios.
porque nadie, absolutamente nadie, cuando llega a este caminar, llega siendo totalmente un hombre, una mujer que sabe todo, que conoce todo. Llegamos siendo neófitos, ignorantes acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos para honrar su santo nombre. De ahí que el apóstol Pablo, hablándole a los corintios allá en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, llega y dice: puesto que tenemos tales promesas, o sea, puesto que tenemos las promesas de ser hijo de Dios, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. De perfeccionar nuestra santificación en el temor de Dios habla de un madurar en la vida cristiana. A medida que vamos avanzando en este caminar, vamos obteniendo conocimiento y lo vamos aplicando a nuestras vidas. Por lo tanto, esos pecados, esos errores que hayamos cometido antes de tener este conocimiento, no son pecados voluntarios que la palabra nos va a traer consecuencias graves. Son pecados por yerro, por desconocimiento, aunque de todas maneras sufrimos alguna lesión. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no tanto como aquellos que pecan después de tener un vasto conocimiento acerca de qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el conocimiento lo vamos adquiriendo en el transcurrir del tiempo. No llegamos siendo a hombres y mujeres entendidos, conocedores. Llegamos siendo hombres y mujeres ignorantes acerca de la palabra del Señor. Por ello, según Juan 12:48, que me permito leer este versículo para la gloria de nuestro Dios y para la edificación de nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 12:48. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Alabado sea el nombre del Señor. Ojo con esto. Jesucristo, al que tiene el conocimiento acerca del bien y del mal, y que hace lo contrario a la palabra después de tener ese vasto conocimiento, dice él personalmente que no juzga a nadie, ni el Padre juzga, ni el Hijo juzga, sino que juzgará directamente la palabra, será juzgado por la palabra que un día recibió. ¿Por qué no la obedeció? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, según este versículo, Jesús presenta el hecho que es la base de toda su vida. Y la base de toda la vida de Jesús es que en él la humanidad se encuentra ante Dios. Jesús presentó la palabra, dio la palabra, y en él la humanidad se encuentra ante Dios, porque la humanidad tiene conocimiento acerca de quién es Dios a través y mediante Cristo Jesús. De ahí que escucharle a Él, escuchar a Jesús, es escuchar a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. En Jesús, Dios se encuentra con la humanidad y la humanidad se encuentra con Dios. Él vino a dar a conocer a Dios.
Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús vino al mundo no para condenar. Amén. Yo he venido no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Él vino no para condenar al mundo. Aleluya. Sino para salvarlo. He venido para buscar y salvar lo que se había perdido. No fue la ira de Dios lo que trajo a Jesús aquí a la tierra, sino su amor. Él no vino, Jesús no trajo a Jesús, no fue traído por Dios aquí a la tierra por la ira de Dios. Aleluya. No fue por la ira de Dios lo que trajo a Jesús a la tierra, sino su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que toda la humanidad, todo el ser humano que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor fue lo que trajo a Jesús aquí a la tierra para rescatar por su amor a la humanidad a través de Cristo. Sin embargo, la venida de Jesús conlleva inevitablemente el juicio. Al venir a Jesús aquí a la tierra, presentar a Dios, presentarse como el sustituto por la humanidad, traer el plan de salvación a la humanidad, ser el redentor de la humanidad, con ese solo hecho, la venida de Jesús conlleva inevitablemente el juicio. ¿Por qué? Porque por su actitud, por su comportamiento a Jesús, por la actitud de cada persona, por su comportamiento ante Jesús de cada persona, se revela, se manifiesta como es en realidad, por el comportamiento, por la actitud, por la manera de actuar a partir del momento que llegó Jesús a esa vida, se revela, se manifiesta cómo es esa persona en realidad ante Jesús. Si es sincera o si simplemente vino por un interés que no sea el de agradar a Dios. Inmediatamente su comportamiento, su actitud revela, manifiesta cómo es Él en realidad ante Jesús. Si es fiel, su comportamiento lo va a decir. Se va a manifestar en su comportamiento su fidelidad. O, si es infiel, en su comportamiento, en su actitud, se va a revelar su infidelidad. Y por tanto, recibe el veredicto. Debido a su comportamiento, debido a lo que él ha manifestado ser en realidad ante Jesús, la persona X o Y recibe el veredicto, o bendición o juicio, o exaltación y honra, o el Señor lo enjuiciará. Cada ser humano, hablando especialmente entre cristianos, nos identificamos y juzgamos por nuestra actitud hacia Jesús. Cada uno nos identificamos y nos juzgamos por nuestra actitud hacia Jesús. Usted mismo es el juez.
Usted mismo va a decir si merece un juicio o si merece una exaltación, un elogio de parte del Señor por su comportamiento. Nosotros mismos nos identificamos. Me identifico con Jesús porque soy fiel, porque Jesús es fiel al Padre. Y yo me identifico con Jesús por mi fidelidad al Padre. Y me juzgo, ¿soy digno de recibir bendición o soy digno de recibir un rechazo y un juicio de parte de Dios? ¿Por qué? De ahí que viene la pregunta. ¿Cómo le estamos correspondiendo a Jesús? Le estamos correspondiendo como Él dice, si me ama, guarde mi palabra. ¿O estamos haciendo lo contrario? Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, ofrendamos, escuchamos el sermón y luego en nuestros quehaceres cotidianos le deshonramos. Tenemos un comportamiento totalmente diferente al que profesamos ante los que nos ven. Tenemos un comportamiento diferente en la iglesia al de la calle. ¿Cómo le estamos correspondiendo a Jesús? Cada uno nos identificamos y nos juzgamos por nuestra actitud hacia Jesús. Usted mismo no tiene nadie que estarle diciendo, usted es un maleado, usted es un aparentador. Usted mismo sabe cuál es su identidad delante de Dios. Si eres un verdadero hijo del Señor o eres un falso. Si eres realmente un verdadero cristiano o eres un falso. Tú mismo te identificas y te juzgas. No hay necesidad de que nadie más lo haga. Pues Jesús dijo que el último día las palabras que habían escuchado aquellas personas serían sus jueces. Ni Jesús te va a juzgar, ni Jesús te va a señalar, sino que la palabra que usted oyó un día acerca de cómo debe de ser nuestro comportamiento delante de Dios, esa palabra en ese último día te ha de juzgar por tu comportamiento, o para bien, que ojalá sea para bien, o para mal, pero ellas son las que van a dar el veredicto. Esas palabras serán sus propios jueces. Esta es una de las grandes verdades de la vida. A nadie se le puede culpar si es inocente. Pero si sabe lo que es bien y escoge el mal, aquella persona su condena debe ser mucho más severa. Oiga bien esto. A nadie se le puede culpar si es inocente, si no conoce acerca de la verdad. No se le puede culpar. Pero si sabe lo que es bien, si sabe lo que es hacer el bien y escoge el mal,
su condena debe ser más severa. Alabado sea el nombre del Señor. Al que no tiene conocimiento, no se le va a culpar. Al que no ha sido redarguida su conciencia acerca del bien y del mal, no se le va a culpar, pues no sabe acerca de lo que es el bien y el mal. Pero si sabe lo que es bien, si sabe lo que es hacer el bien y escoge el mal, su condena indiscutiblemente debe de ser mucho más severa. Por lo tanto, todo lo sensato que hemos oído y todas las oportunidades que hemos tenido para conocer la verdad serán testigos en contra nuestra en el juicio final. Ojo con esto. Todo lo sensato que hemos oído y todas las oportunidades que hemos tenido para conocer la verdad serán testigos en contra nuestra en el juicio final. Ese conocimiento que usted tiene, lo cual no lo practicó acerca del bien, ellos serán los testigos para cada persona en el juicio final. Ellas son las que van a testiguar contra tu vida. Ese conocimiento de la verdad serán testigos en contra nuestra en el juicio final. Ese juicio final se va a llevar a cabo por esos testigos, que es la palabra del Señor. Ese conocimiento que usted y yo tenemos, si no lo practicamos, si no llevamos a cabo esa obra, ese mandato que el Señor nos dio de obedecer su palabra, ellas nos van a juzgar, van a ser nuestros testigos en contra nuestra en el juicio final. Todo lo que hemos sabido y no hemos cumplido, ojo bien con esto, todo lo que hemos sabido y no hemos cumplido será un testigo en contra nuestra el último día. Ese conocimiento, si no lo llevamos a la práctica, son los testigos nuestros en el último día, contra nosotros. Por ello, tengamos mucho cuidado. Moisés era el transmisor, el instrumento que Dios usó para hablar al pueblo. Los oráculos, los mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas establecidos por la ley de Dios fueron dados a Moisés para que Moisés se los transmitiera al pueblo. Fue el transmisor, fue el medio por el cual Dios habló al pueblo. Él, Moisés, fue el transmisor. Fue el instrumento que Dios usó para hablar al pueblo. Pero a pesar de todo, el que quebrantaba aquellos mandamientos, a pesar de que Moisés transmitió el pensamiento de Dios al pueblo, a pesar de todo eso, el que quebrantaba aquellos mandamientos no escapaba al juicio, al castigo. Moisés transmitía el pensamiento de la palabra. Jehová Dios dice esto, el Señor Dios dice esto, el Dios Todopoderoso dice esto, y el que no se mantuviera obedeciendo eso que Dios había establecido en su palabra, recibiría castigo.
era inevitable el castigo, el que quebrantara cualquier mandamiento de la ley de Dios. Pero Jesús no es simplemente un transmisor. Jesús no es simplemente un portavoz, un instrumento. Jesús es la comunicación directa de Dios. No era simplemente un transmisor de la voz de Dios, sino la misma voz de Dios. Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, tomó forma humana. El Dios Todopoderoso se humanó y vino y habló directamente al hombre. Jesús es directamente la voz de Dios. Es la misma voz de Dios. Pues, si eso es así, ¿con cuánta más razón recibirá castigo el que se niega a obedecer esa voz? Si el que desobedeciera algún punto de la ley recibiría castigo, ¿cuánto más? Porque aquí no habló directamente Dios en la ley, sino que usó el transmisor, usó el micrófono, usó el instrumento que era Moisés para hablar al pueblo. Si esa gente, por desobedecer un mandato que venía de parte de Dios a través de ese instrumento, recibirían castigo, ¿cuánto más Jesús, que es directamente la misma voz de Dios? Dios manifestado en carne. Siendo así, ¿con cuánta más razón recibirá castigo el que se niega a obedecer a esa voz? ¿Cuánto mayor castigo piensa aquel que puede recibir si desobedece a la voz directa del mismo Dios? Si una persona merecía la condenación por no prestar atención al mensaje incompleto de la ley, por no prestar atención a ese mensaje, recibiría castigo, ¿cuánto más la merecerá el que no obedece al mensaje perfecto del Evangelio que viene a través de la misma persona de Dios en Cristo Jesús? Como el Evangelio es la plena revelación de Dios, el que lo oye tiene doble y seria responsabilidad en obedecerla. Y el desobedecerla tendrá doble castigo, inevitable castigo. Y su condenación será tanto mayor si lo rechaza. Hebreos 12:25 dice la palabra. Mirad que no desechéis al que habla. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no desechar la voz del que habla, porque el que habla aquí es directamente Dios. El que habla en la gracia es directamente Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, mirad que no desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Miren, tengan mucho cuidado que no desechen. Ojo, por favor, presten atención, no hagan caso omiso a la palabra, practíquenla, vívenla, no la desechen, porque si aquellos de la ley no escaparon a los castigos, a los juicios, cuando hablaba aquí en la tierra a través de ese instrumento llamado Moisés,
¿Cuánto más castigo pensáis que va a recibir aquel que deseche, aquel que menosprecie la voz del que habla desde los cielos, a saber, la voz de Dios? Por ello, hermanos y hermanas del alma, mirad que no desechéis al que habla. Tengan mucho cuidado en desobedecerle al que habla desde los cielos, a nuestro Dios. Aquí, el que desde el cielo habla es el Padre. Por lo tanto, tengan mucho cuidado a no desechar la voz del que habla. La voz que nos está diciendo hay que vivir de esta manera para agradarle a Él, porque si no, vienen juicios terribles y espantosos. No escaparán, de cierto os digo, de los juicios que han de venir. Al nombre del Señor damos gloria. Es una advertencia solemne a prestar atención a las palabras dadas por nuestro Dios que está en los cielos. Es un verbo presente que indica que el creyente es llamado a prestar profunda atención. Esto no era para la iglesia del principio. Esto no fue para la iglesia naciente. Está el verbo en presente. Mirad que no desechéis al que habla. Presente. Miren, cada uno del pueblo de Dios, cada uno de los hijos de Dios, miren, presten mucha atención. No vayan a desechar la palabra del que habla. Es un mandamiento. No desechéis al que habla. Amén. No desechéis al que habla. Es un mandamiento. No hagan caso omiso a la palabra, por favor. Obedézcanla. Presten atención a las palabras del que habla y vívanla. Sean perfeccionados a través de esa palabra del que habla. Según Juan 8, 31 y 32. Mire lo que dice Evangelio de Juan 8, 31 y 32. Estoy hablando pausados para luego entrar acerca del juicio que viene para los que caen en ese descrédito, en esa deshonra de profanar, de pisotear la relación conyugal, porque viene un juicio para los infieles, para los inmorales. Alabado sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, verso 31 y 32 del capítulo 8 dice: Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo con esto. Si ustedes permanecieren siendo obedientes a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que quiere decir. Porque no puede ser un verdadero discípulo un desobediente.
Y dice, y conoceréis cómo están obedeciendo mi palabra y son mis verdaderos discípulos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad no ha llegado a una persona, vuelvo y repito, valga la redundancia, no se puede culpar de desobediente en gran escala, pues no hay la verdad en él, no hay un conocimiento acerca de la verdad. La verdad va a enjuiciar a la persona cuando ya se adquiere. Según estos dos versículos, estaremos en un proceso de aprendizaje, porque aquí habla de un discipulado. Y se entra en este camino sacro del Evangelio en un discipulado, en un aprendizaje. Alabado sea el nombre del Señor. Pues ninguno llegamos a Cristo con un vasto conocimiento. Por lo tanto, no hay razón para castigar a una persona que no tenga conocimiento de la verdad. Por eso, este tema que estamos desarrollando es para conocedores de la palabra de Dios, para creyentes, para cristianos. De ahí que entramos al tema que vamos a desarrollar. A los fornicarios y adúlteros, Dios juzgará. Hebreos 13:4. Al Señor sea todo honor y toda gloria desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Todos, absolutamente todos los verdaderos cristianos debemos ser santos en todas las expresiones de nuestra vida, en todos nuestros actos, en todos nuestros quehaceres, en todo momento debemos ser santos. ¿Por qué? Porque Dios, que es su Padre, que es el Padre de ese cristiano X o Y, es santo. Si tenemos a Dios como nuestro Padre y Él nos ha recibido o nos ha de recibir como sus hijos, Él es santo. Por lo tanto, sus hijos debemos de ser santos. Por eso en el hogar cristiano no se puede dar cabida a pecados que deshonren a Dios. No se puede permitir que en el hogar se profane, se blasfeme el nombre de Cristo, alcahueteando el pecado a alguien en el hogar. Primera de Pedro
1, 15 y 16 dice la palabra. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces es muy tajante la palabra del Señor, que nos dice, como el Señor, el Dios Todopoderoso, es santo, sus hijos deben ser santos. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Dios, que es santo, exige que sus hijos sean santos. Por ello, vamos a entrar a este tema honroso. Sea de gran estima, de gran honra, de gran aprecio el matrimonio y las relaciones conyugales íntimas sean puras, porque a los inmorales sexuales Dios los juzgará. Como debemos ser santos en nuestra cotidianidad, esa misma santidad alcanza al testimonio que el matrimonio cristiano se encuentra. Que el matrimonio cristiano tiene que manifestar en la sociedad en donde se encuentra. Ojo con esto. Como debemos ser santos en nuestra cotidianidad, esa misma santidad alcanza el testimonio que el matrimonio cristiano tiene que manifestar en la sociedad en donde se encuentra, expresado en un testimonio de santidad y pureza. El verbo ser se traduce honroso sea. Honorable es el matrimonio en todos, es decir, todos los hombres e incluso en todos los actos de la vida. Honroso sea honorable es el matrimonio. En todas partes donde usted se encuentre, en medio de la sociedad que está tan corrompida, usted debe de honrar su matrimonio. Usted debe de honrar esa relación matrimonial con su comportamiento en medio de esta sociedad permisiva de tanta inmoralidad sexual. Debe de honrar el matrimonio en donde quiera se encuentre usted. El matrimonio sea tenido como honorable por todos. Que usted donde quiera se encuentre no se avergüence de decir soy casado, soy casada. Para mí es un honor ser casado, ser casada. Honro mi matrimonio, lo amo y lo respeto, lo cuido. Alabado sea el nombre del Señor. El matrimonio sea tenido como honorable por todos. Y yo, en lo personal, digo, por encima de todo, hay que tener en honor al matrimonio. En honor. Amo mi matrimonio.
amo mi compañera, la respeto, la cuido, la honro, porque honro esa institución establecida por Dios, quien fue el que lo estableció. Esta cláusula se convierte en otro mandamiento. Sea honorable, sea honroso el matrimonio. Es una cláusula que se convierte en mandamiento. Pues en tiempos apostólicos, mire por qué el apóstol Pablo aquí, hablándole a los cristianos, acerca de que hay que honrar el matrimonio, que hay que exaltarlo, era porque en los tiempos apostólicos había un descrédito al matrimonio, como lo hay hoy. Hoy día se va una pareja y dice que están casados y que es mejor así en vez de ceremonias, que para ellos eso es un matrimonio. En tiempos apostólicos, algunos, al igual que hoy, desacreditaban el Evangelio como condición